Bueno, los ruidos de fondo están patrocinados por mis queridos vecinos que en plena pandemia decidieron hacer una construcción en su casa y eso me hace una persona muy feliz en este momento. Por eso estoy poniéndome los audífonos para tener más o menos cerca el micrófono y aislar en la medida de lo posible los ruidos que puedan escuchar de fondo. Si están escuchando un martilleo, no soy yo, no es mi cabeza, aunque ayer me sentía exactamente como si ellos me estuviesen martillando la vida. Ayer tuvimos una sesión en la que tuve que tener las cortinas de mi cuarto cerradas porque tenía una migraña insoportable que duró todo el día, básicamente. Pero eso no es lo importante, evidentemente, porque eso pertenece a mi vida personal. Lo importante es que ayer hablamos del discurso informativo, que es la primera clase teórica que yo siempre tengo en cualquier semestre, perdón, de comunicación oral. Hablamos del discurso. Ya habíamos hablado un poquito en la primera clase, en la diferencia entre discurso y conversación, porque básicamente de lo que se trata es de un asunto estructural, ¿ok? De un asunto de estructura. En una conversación primero puede haber dos personas o más. Puede ser un diálogo o puede ser una conversación entre más personas. Y eso hace que la cosa fluya de una manera más natural, pero también hace que se pierda la estructura y se pierda un poco el objetivo del mensaje que se quiere mandar. Recordemos siempre que en la regla básica de la comunicación está el emisor, el mensaje y el receptor, ¿cierto? Entonces, en el discurso hay un poco más de control con respecto a lo que el emisor, valga la redundancia, emite, el mensaje que emite el emisor y la forma en cómo la recibe o cómo le llega al receptor. Porque entre el emisor, el mensaje y el receptor pueden ocurrir un montón de cosas, como por ejemplo el ruido que tengo yo ahorita de fondo, puede ocurrir que se me entrecorte el sonido, puede ocurrir como me pasó ayer 3 veces, que se me apagó la computadora porque hubo bajones y tuve que dejar a los muchachos esperando en la sesión de clases. Entonces puede haber una serie de factores que hacen que el mensaje no llegue de la forma en que uno está esperando, pero para eso el discurso es un poco más eficiente, es bastante más eficiente. ¿Por qué? Porque es una sola persona hablando de forma clara, concisa y con un objetivo claro y conciso de lo que quiere decir y el efecto que quiere tener en el público al que le está hablando, con el público al que le está hablando, ¿sí? En el caso del discurso informativo, recibe su nombre precisamente porque informa sobre algo. El discurso informativo se trabaja en tercera persona. Si esto te suena como a chino, recordemos las personas de las conjugaciones verbales. Primera, segunda y tercera persona en el singular, es decir, en la primera persona está el yo, en la segunda está tú y en el tercero está él o ellas. Y lo mismo pasa en el plural. En la primera es nosotros, en la segunda es ustedes o vosotros, dependiendo de si están en español o no. Y la tercera es ellos o ellas, ¿ok? Cuando hablamos en primera persona, estamos asumiendo una posición muy personal, valga la redundancia. Si yo digo que yo estuve en el lugar de los acontecimientos y vi cómo a un niño lo maltrataban físicamente, ya yo estoy involucrado, ya mis emociones están involucradas dentro de esa información que yo estoy dando y, esa implicación de que mis emociones estén allí mezclándose con la información le resta veracidad a lo que yo estoy diciendo si lo que quiero es informar. Las emociones entran en otro tipo de discursos, pero en el informativo lo que hay que buscar es la mayor parcialidad posible. Y de esto también hablábamos en la clase pasada. La parcialidad, la imparcialidad, mejor dicho, es algo que también se puede debatir. ¿Por qué? Porque un canal de televisión decide cuáles son las noticias que salen al aire. Los videos que se hacen virales porque hay unos titiriteros muy poderosos que hacen que ciertos videos se vuelvan virales. De hecho, Facebook tuvo una gran controversia con respecto a las elecciones de Estados Unidos de cuando ganó Trump, porque al parecer, de alguna forma, lograron que manipular por medio del algoritmo a la gente para que votara por Trump, o creo que fue en las elecciones de Rusia, algo así. ¿Qué sucedió? Que en las redes sociales, pues, la gente veía lo que quería ver o manipulaban de forma tal el algoritmo que hacían que se les fuese metiendo poquito a poco en la cabeza que tenían que votar por tal o cual persona, ¿ok? ¿Qué pasa?
La imparcialidad se logra en la medida en que buscamos la mayor cantidad de fuentes posibles de información que apoyen lo que nosotros queremos decir, apoyen el tema que nosotros queremos dar. El discurso informativo puede ser, por ejemplo, una noticia, puede ser una biografía, puede ser una receta, pueden ser instrucciones. ¿Por qué? Porque todos estos formatos, o puede ser una explicación de algún proceso científico, del famoso método científico que tanto nos fastidió en el colegio. ¿Por qué? Porque estos formatos alejan al sujeto de lo que está sucediendo y simplemente se convierte en un narrador, en un narrador de una información que le está ofreciendo al público. Lo que pasa, y ahí es donde está lo interesante del asunto, es que uno escoge cuál es la información que da. Y en esa medida no es completamente imparcial, porque uno decide qué es lo importante, ¿ok? También es importantísimo que sepan, como les hablé en algún momento, que hay principio, desarrollo y final, y que el principio y el final es lo más importante. En función de eso, tienen que conocer algo que van a estudiar con más profundidad más adelante en periodismo, que se llama la fórmula de la pirámide invertida. Imagínense un triangulito así, ¿verdad? Con la base hacia arriba y con el vértice hacia abajo, con el vértice mayor hacia abajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la información más importante la vamos dando de primero y la menos importante se va dejando hasta el final, hacia el final. Esto no quiere decir que la información menos importante es la idea de cierre. La idea de cierre o la forma de terminar un discurso tiene que englobar o cerrar un discurso. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la biografía de Lady Gaga, ¿verdad? Que fue el ejemplo que les puse a los muchachos en la clase que tuvimos ayer. Si yo quiero cerrar y no sé cómo hacerlo, bien puedo decir que gracias a la pandemia o a causa de la pandemia, mejor dicho, a causa de la pandemia, Lady Gaga se encuentra en este momento en su casa y ha declarado que está planificando producir un nuevo disco que se llame COVID-19. Estoy inventando, por supuesto. Tengo que corroborar esa información. Y siempre sirve muchísimo el decir por último, para finalizar, tal o cual cosa. Eso sirve como para ubicar al público, al espectador en que, bueno, ya esto está terminando. Para empezar, vamos a mantenerlo simple. Simplemente nos presentamos, decimos, hola, mi nombre es Patricia Ramírez y hoy yo vengo a hablarles sobre el cambio climático. Hoy estoy bellísima con la pronunciación. Perdón, porque se supone que la que te tiene que pronunciar bien soy yo. Como decía, vamos a empezar lo más sencillo posible. Hola, yo soy Patricia Ramírez, vengo hoy a hablarles del cambio climático y comienzo. El cambio climático es tal y tal y tal y tal cosa, bla, 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 bla. Siempre informativo. ¿Cómo garantizamos que la información que estamos dando no se aleje de lo imparcial o no se aleje de lo informativo, valga la redundancia? Evitando los juicios de valor, evitando los puntos de vista, evitando las opiniones. Siempre yéndonos a los hechos. Los hechos son los que sustentan la información que nosotros estamos dando. La información que se está dando viene sustentada por un hecho en específico. Por ejemplo, decir que Venezuela es el país de Latinoamérica más peligroso de Latinoamérica puede venir sustentado gracias a la investigación que hizo alguna organización que plantea que cada 2 horas 300 venezolanos mueren por el hampa común o en manos de la violencia. Por ejemplo, las estadísticas sirven mucho para sustentar lo que nosotros estamos diciendo, los hechos específicos. Decir que hay un cambio climático porque en efecto existe, porque hay gente que lo niega. Decir que en efecto el cambio climático que estamos sufriendo, el calentamiento global, existe porque en fechas como estas ya deberíamos estar oscilando entre los 16 y los 18 grados en Venezuela y actualmente estamos oscilando entre los 26 y los 30, implica que hay un cambio en la atmósfera a causa del excesivo uso de gases, bla, 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 y por ahí nos vamos. Entonces las estadísticas, los hechos, las cosas objetivas son las que nos van a permitir sustentar este tema que nosotros decidimos abordar. Y algo importantísimo que tienen que tener en cuenta con respecto al tema es al público, es el público al que se están dirigiendo.
¿A qué me refiero con esto? Al fulano target del que les hablé en algún momento. El target es el objetivo público o el público objetivo al que yo me voy a dirigir. ¿Ok? Y en este caso se trata específicamente para ustedes de abordar un tema que les sea interesante a un público de 17 años en promedio, entre 17 y 20 años, estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, en la mayoría interesados por las artes o por lo que tiene que ver con lo humanista, y ver de allí qué tema puede ser interesante o qué información puede ser interesante para yo hablar sobre ella en mi primera evaluación. ¿Cómo va a funcionar esta evaluación? Va a funcionar exactamente igual a como funcionó en la clase de ayer. Todos vamos a tener la cámara prendida porque, a pesar de que yo les había dicho que solo yo me mantenía con la cámara prendida, eso implica que si los que tienen, los que tienen la cámara apagada tienen chance de registrar y de repasar sus discursos mientras el primero no lo tuvo. Entonces todos vamos a tener la cámara prendida y yo voy a ir dándole al spotlight, voy a ponerlos en spotlight y ustedes van a empezar con su discurso. En caso tal de que no tengan buena conexión, de que yo les diga no se escucha, no se entiende bien, se entrecorta, etcétera, etcétera, ese mismo día, después de la clase, tienen que enviarme inmediatamente el discurso grabado, ¿ok? Ayer hicimos un ejercicio en el que con el video que ustedes me grabaron y que yo les mandé de asignación, lo transformaron en un discurso informativo. Es decir, en lugar de hablar en primera persona, les mandé a hacer el ejercicio de transformarlo a hablar en tercera persona. No hubo tiempo de que todo el mundo pasara y en la medida en que iban pasando, tanto los compañeros como yo íbamos haciendo comentarios con respecto a si se cumplía con el objetivo de hablar en tercera persona, si se cumplía con el objetivo de ser lo más objetivos posibles, valga la redundancia, o de ser lo más imparciales posibles, y si se cumplía con el objetivo de pronunciar bien, de si se notaba algún tic, de si se notaba el nerviosismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú por alguna razón no lograste llegar ayer a la clase, no lograste estar ayer en la clase, puedes mandarme un video informativo hablando sobre ti mismo en tercera persona. Si no entiendes a lo que me refiero, pregunta por WhatsApp. Y si todavía no estás en WhatsApp, creo que estás muy tarde con respecto a estar actualizado con respecto a esta materia. ¿Qué es lo que va a suceder la próxima semana? Solo vamos a tener la evaluación. La evaluación va a comenzar una vez que esté la suficiente cantidad de gente posible en la sala. Voy a dar 20 minutos para que entren a la sala de reuniones de Zoom. Y una vez que pasen esos 20 minutos, a menos que sea una emergencia o a menos que lo saque el Zoom, no dejo entrar a más nadie, ¿ok? Porque hay que ser puntuales y todos los días me están llegando tarde. Y yo entiendo que es complicado, que a veces no tengo internet. Si eso llega a pasar, por favor lo informan por el grupo, porque yo estoy pendiente por WhatsApp durante la clase, estoy pendiente de lo que ustedes van diciendo por el grupo. Entonces, el discurso va a tener mínimo 3 minutos de duración, máximo 5 minutos de duración. ¿Qué voy a evaluar? Pronunciación correcta, voy a evaluar presencia, es decir, voy a evaluar si se te notan los nervios, si estás nervioso, si se te ve seguro, si tienes algún tic. Y lo más importante, evaluación, voy a evaluar la comprensión del tema, del tipo de discurso. Si tú llegas hablándome en primera o en segunda persona, no entendiste absolutamente nada de lo que yo te quise decir. Si tienes alguna duda al respecto, si no pudiste ir a la clase, si no pudiste asistir y tienes una duda y este video resumen no te las aclara por completo, por favor, manifiéstalas por el grupo de WhatsApp y yo con gusto voy a aclarar esa duda que tengas porque capaz alguno de tus compañeros que sí fue a la clase tenga la misma duda y no se atreva a preguntarlo. Nos vemos entonces el próximo martes. Prepárate bien, ensáyalo. Sugiero que lo ensayes varias veces. Si te puedes grabar, grábate porque vas a estar frente a una cámara y muy importante, fíjate lo que acabo de hacer. Ahorita en este momento yo me estoy viendo en la pantalla de mi celular. Vamos a tratar siempre de tratar de ver a la pantalla, a la pantallita, a la cámara del celular. ¿Por qué? Porque eso hace primero que evitemos el narcisismo de andarnos viendo como si fuésemos la cosa más hermosa del universo, que no digo que no lo seamos, pero esto hace que nos podamos dirigir directamente a esa persona
que la comunicación se sienta más directa. Imagínense ustedes un web show en el que están todo el tiempo, un podcast en el que los locutores o los presentadores o los animadores están todo el tiempo viéndose a ellos mismos. Primero, el nivel de narcisismo es una cosa horrible y segundo, no hay conexión con el público. En la medida en que yo le hablo al público a la cámara, hay una sensación de conexión porque realmente es virtual. Repito entonces, discurso informativo. Se caracteriza por hablar en tercera persona, bien sea del singular o del plural, es decir, hablar con él o con ella, o ellos o ellas. En segundo lugar, no hay juicios de valor, por lo tanto no hay adjetivos calificativos, por lo tanto no hay puntos de vista, no hay opiniones. Hay hechos, estadísticas, elementos concretos, objetivos que sustentan mi tema y que hacen que lo que yo estoy diciendo tenga veracidad, ¿ok? Traten de utilizar verbos simples en activo y no verbos combinados, es decir, no utilizar había estado o había sufrido o estaba nadando, nadaba, nadó, estuvo, está, produce, producirá, ¿sí? Para hacer que la cosa sea un poco más sencilla de hablar. ¿Y por qué les recomiendo que se graben? Para que vayan viéndose ustedes mismos y vayan viendo cuáles son los tics que tienen, cuáles son las manías, cuál es la agarradera de pelo que me revela que yo estoy nerviosa, si estoy demasiado paralizado, entonces tengo que relajarme un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen 6 días, bueno, ya 5, pero tienen el suficiente tiempo para ensayarlo, para escoger el tema, para ensayarlo y pasarlo una y otra vez. Va a ser evaluado, es la evaluación que tiene menor cantidad de peso, menor ponderación dentro de toda la evaluación del semestre, es solo el 10%, pero siempre es la más difícil porque es la primera, ¿ok? Entonces lo que sugiero es que por favor la ensayes una y otra vez hasta que te sepas eso como un Padre Nuestro o como lo que sea que reces en tu religión. Si quieres practicarlo con tu familia, si quieres practicarlo grabándote 1 y 1000 veces. Sugiero que si tienes problemas de pronunciación y si aspiras las S o se te olvida pronunciar la D, te encierras en tu cuarto. Si compartes cuarto, botas a la persona por un rato de ese cuarto y te encierras y lees el discurso en voz alta de forma muy exagerada para que toda tu boca se abra y entienda cómo se pronuncia cada consonante. Evidentemente no es esto lo que yo te voy a pedir que hagas el día de la evaluación, pero en la medida en que tú vayas practicando esto y vayas de lo más lento a lo más rápido, vas a poder tener la posibilidad de pronunciar perfectamente todas y cada una de las letras que conforman una palabra, ¿sí? Nos vemos entonces el martes. Cualquier duda que tengas, no dudes, valga la redundancia, don't hesitate. Suena súper cifrina. Don't hesitate, no dudes, no esperes y haz la pregunta por WhatsApp porque probablemente algún compañero también tenga la misma duda y yo con gusto la voy a contestar. Nos vemos el martes puntuales, por favor, a las 8 de la mañana en el link de Zoom en la misma sesión de siempre. Un besito, bye bye.